Amén. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Caleb de Bogotá, en la cual estuvimos la semana anterior con algunos miembros de esta iglesia que salieron y en este momento están viviendo en Bogotá. Hansel, Shirley, Luis, que están en esta iglesia y nos hicieron la invitación para tener allá una campaña cerca de donde se estrelló la avioneta, a escasas 2 cuadras de donde se estrelló la avioneta en Bogotá. Allá estuvimos, gracias a Dios no pasó a mayores. Y reciban también un saludo muy especial de parte de un hijo de esta iglesia también, el pastor Gerardo Pava, con quien también estuvimos conversando, que les manda muchos saludos. En estos días, principalmente hoy, ¿qué se celebra hoy? Hoy es el Santo Sábado, Día del Señor. Amén, excelente, muy bien, me alegra. No contestaron como normalmente contestan. El mundo se conmueve, se mueve en pos de lo que se celebra hoy, 31 de octubre. Esa fiesta que muchos de los que estamos aquí hemos participado en algún momento. Cuando yo no era miembro de iglesia, yo participé por muchos años no tanto de la celebración, pero sí de lo que normalmente uno como niño hace. Salir a pedir dulces, ¿cierto? Ya después de que uno comprende y entiende a través de la palabra del Señor los trasfondos de las cosas, uno se da cuenta que, Señor, perdóname, no debería haber hecho eso, yo no sabía. Y el Señor obviamente no nos va a juzgar a nosotros por algo que nosotros no sabíamos, pero lastimosamente para algunos ya sabemos. La palabra del Señor ya nos lo ha mostrado y ya nos damos cuenta lo que realmente eso significa y lo que realmente eso esconde detrás, de dónde viene. Muchas personas dicen, no, esa fiesta, la fiesta de Halloween viene de Estados Unidos. Y no, la fiesta de Halloween no viene de Estados Unidos. Allá se modificó en algunos aspectos, pero realmente no viene de Estados Unidos. ¿De dónde viene? Viene de Europa. Dicen otros, de Irlanda, de Gran Bretaña, de Escocia, en donde originalmente se realizó el culto de los druidas de la civilización celta. Pero eso tampoco viene de ahí, viene mucho más atrás. Viene del lugar en donde Satanás le dijo a la mujer, no moriréis. A partir de ese momento comenzó a tejerse toda una teología con respecto a que la persona después que muere, no muere realmente, sino que pasa a un estado diferente, pasa a un estado supremo. Y Satanás le dijo a la mujer, no moriréis, ciertamente cuando comas del fruto, seréis como Dios. Y la doctrina de la inmortalidad del alma habla de que cuando la persona muere, no muere a causa del pecado superior de Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña. Esa doctrina comenzó a caminar y comenzó a evolucionar. Comenzó a mostrarse de unas maneras en donde la civilización comenzó a practicar estas cosas. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió en el diluvio? Dios destruyó toda la faz de la tierra, el ser humano. Solamente se salvaron ¿quién? Noé y su familia. Y de Noé y su familia, un grupo sale y llega hasta la llanura de Sinar. En la llanura de Sinar, Génesis 11, se habla sobre la torre de Babel. Y en la torre de Babel, el ser humano se unió para construir una torre por si acaso Dios había mentido, según lo que ellos pensaban, por si acaso Dios había mentido y mandaba otro diluvio, estamos montados en la torre y no nos morimos. Ese era el pensamiento de ellos. Y dice la palabra del Señor en Génesis 11:1 que todos hablaban el mismo idioma.
Y cuando Dios ve lo que está pasando, el ser humano está unido con un espíritu de rebeldía contra Dios, desciende y confunde las lenguas. Y ellos comienzan a regarse por diferentes lugares, dependiendo la lengua que hablaban. Al norte de Europa, en esta zona de la que estamos hablando, llegó ese grupo que se llamaban los celtas. Y los celtas tenían unos sacerdotes que se llamaban los druidas. Y ellos tenían sus prácticas, adoraban al sol, la luna, las estrellas, los astros y los signos del zodiaco. Ese culto dentro del pueblo de Israel. Ese culto se metió en el pueblo de Israel. Quiero que me acompañen en Segunda de Reyes 23, 5. Segunda de Reyes capítulo 23, de las reformas de Josías. Josías llega a ser el rey y comienza a establecer algunos cambios dentro del pueblo de Israel, porque el pueblo se había ido en pos de doctrinas ajenas a lo que Dios había enseñado. Y dice las reformas de Josías, Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 5. Después quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos. ¿De dónde? De las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, así como a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Josías mandó a quitar todas esas cosas porque no estaban de acuerdo ¿a qué? A lo que Dios había mandado en su palabra. Primera enseñanza, mis hermanos: lo que nosotros sepamos que no va de acuerdo a la palabra del Señor, no lo hagamos. Lo que nosotros sepamos que el mismo Espíritu Santo nos ha revelado a través de su palabra que no debemos hacerlo, no lo hagamos. Y si el Señor a través del Espíritu de profecía también nos los ha recomendado, tampoco lo hagamos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Pero el que sabe lo que es malo y aún así lo hace, es rebelión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero el que sabe qué es lo malo y aún así, sin importarle lo que Dios dice, lo hace, se llama rebelión. Y la palabra del Señor es muy específica con respecto a lo que pasa con aquellas personas que son rebeldes delante de Dios. Ojalá nunca se dé en nosotros el levantarnos en rebeldía contra lo que el Señor ha mandado en su palabra y contra las recomendaciones que nos ha dejado en el espíritu de profecía. Hay que pedirle al Señor que nos muestre y nos enseñe qué son aquellas cosas que necesitamos nosotros aprender y qué son aquellas cosas que necesitamos dejar que salgan de nuestra vida para poder honrar a Dios y que el Señor pueda bendecirnos. Porque el Señor está dispuesto a darnos muchas cosas más de las que nosotros podemos imaginar. Porque el poder de Dios, su palabra, su Espíritu Santo, así lo ha prometido. Esta doctrina de la inmortalidad del alma comenzó a evolucionar, comenzó a crecer en esos pueblos, comenzó a infiltrar al pueblo de Israel, comenzó a permear las prácticas del pueblo de Israel y comenzó a desarrollarse en aquellos pueblos que no pertenecían al pueblo de Dios, pueblos guiados por otro Dios. Quien dirigía en Babel se llamaba Nimrod, que era tataranieto de Noé. Nimrod se hacía llamar a sí mismo el Dios hecho hombre. Y él decía que él era el Dios Sol, la reencarnación del Dios Sol. Su esposa se llamaba Semiramis o Istar. Ella, al tratar de igualarse, decía que ella era la diosa Luna.
Entonces Nimrod era el dios sol y ella era la diosa luna. Él muere y ella, después de que él muere, queda embarazada. Y ella argumenta, según la tradición babilónica, que es el mismo sol, el espíritu de su esposo, quien desciende y con un rayo del sol la deja embarazada. Y de ese nacimiento milagroso sale o nace Tamuz, el niño dios sol. Y solamente voy a decirlo una sola vez, no me van a repetirlo, y sigo. El niño dios sol, Tamuz, nace un 25 de diciembre. Este niño, cuando crece, es asesinado. Y en la fiesta de Istar, que era su madre, según lo que ella había dicho, ella hace que su hijo resucite. Y hoy en día se celebra la fiesta de Pascua, lo que en Estados Unidos es la fiesta de Easter, que es la recolección de los huevos de Pascua. Es la fiesta de Semiramis o Istar, la mamá de Tamuz. En Zacarías capítulo 9, las abominaciones de Jerusalén, se habla de que el pueblo de Israel estaba cayendo en tal apostasía que incluso las mujeres endechaban a Tamuz. ¿Qué era la endecha de Tamuz? Era el duelo que se le hacía a Tamuz porque lo habían asesinado. Y la mamá Istar lo resucita durante 4 días. Y al 4.º día Tamuz muere nuevamente. Y lo llevan por todo el reino cargado, llorando a Tamuz. Se llama la endecha de Tamuz. Después de 4 días de la fiesta de primavera, que se celebra más o menos entre marzo y abril, lo que nosotros hoy en día conocemos como carnavales, al 4.º día muere Tamuz y lo lloran. ¿Se les hace conocido? Esas son las prácticas y tradiciones que están dentro de nuestra sociedad. Y nosotros no tenemos ni idea de dónde vienen. Pero vienen de Babel. Que Babel significa confusión. Bueno, nosotros no practicamos en carnavales, ¿no? Espero. Pero hay otras cosas que sí practicamos y no nos damos cuenta. Estas prácticas permearon al pueblo de Israel. El último día del año para los celtas era el último día del mes de octubre. Y el año nuevo iniciaba como una festividad para recibir los días oscuros, los días de frío. En el día de ayer yo estuve hablando contigo y decíamos que estaba atardeciendo más temprano, ¿cierto? Cuando ya son las 5 de la tarde y ya está oscuro. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la etapa del año en donde los días son más cortos y las noches son más largas. Para los celtas, el dios Samhain, que era el dios de la muerte, estaba venciendo sobre Mucolá, que era el dios del sol. Y ellos necesitaban ayudar a Mucolá, que era el dios sol, que era el dios principal para ellos, el que guiaba las cosechas, daba prosperidad. Ese era el dios sol. Y Mucolá estaba perdiendo la guerra, la batalla contra Samhain. Y ellos comenzaban entonces a hacer la vigilia de Samhain. Y recorrían todo el pueblo pidiendo en las casas que les dieran comida para alimentar al sol. Que les dieran comida para alimentar al sol. Y el sacerdote principal llegaba a la puerta de la casa y decía: ¿me dan comida para el sol o les hago una maldición? E intercambiaban: o me dan, o hacemos trato o les hago una treta. Y hoy nosotros vemos a los niños cantando en la calle el triqui triqui, que eso viene de trick and treat. Truco o trato. Hacemos trueque.
Y esa comida que el sacerdote llevaba, lo llevaban hasta un lugar donde hacían una hoguera grande, una fogata inmensa. Y todos tenían que salir corriendo porque Samhain, que era el dios de la muerte, tenía cautivos los espíritus de los muertos y esa noche los soltaba. Y todos tenían que esconderse. Y entonces les decían a la gente: disfrácese de algo para que los espíritus no se le metan. Y la gente hacía la procesión disfrazadas para que los espíritus no entraran en ellos. Y dejaban la comida allá en la fogata y se iban a sus casas. Al siguiente día, 1 de noviembre, iban a recoger las comidas y celebraban a todos los muertos. 1 y 2 de noviembre le celebraban a los santos difuntos. Y le llevaban la comida que habían llevado a la fogata y se la llevaban a las tumbas y las colocaban en las tumbas para que los que habían muerto pudieran ascender al sol llevándole la comida que la gente había regalado, para alimentar al sol y pudiera vencer contra Mucolá. Ahora, todas estas cantidades de locuras que Babel nos exportó a nosotros y que se regó por todo el mundo y llegó desde Irlanda en toda una procesión de personas que llegaron a Estados Unidos, y que hoy en día en Estados Unidos celebran las fiestas de San Patricio, por ejemplo, donde todos se visten de verde y todas esas tradiciones son de Irlanda, y eso fue llevado y en Estados Unidos se convirtió en Halloween. Hoy en día, de pronto a nosotros no nos interesa mucho el tema de Halloween, pero el Señor nos amonesta y nos llama la atención a que nosotros no participemos de nada que tenga que ver con la oscuridad y las tinieblas de Satanás. Con nada. Y pedirle al Señor que nos ayude a no caer en lo mismo que cayó el pueblo de Israel. A no dejarnos llevar por lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Después del rey Salomón, donde se dividió el reino del norte y el reino del sur, surgió un rey llamado Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces reedificó Jeroboam a Siquén en los montes de Efraín y habitó en ella. Luego salió de allí y reedificó a Penuel. Pero Jeroboam pensó en su corazón: ahora la casa de David recuperará el reino, si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Dejen de adorar en el templo y vengan acá y adoren aquí. Aquí estos 2 becerros, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Adoración pagana. Lo mismo que hizo Aarón cuando Moisés subió al monte. Hizo un becerro de oro y colocó al pueblo y le dijo: este es el Dios que te sacó de Egipto. Notan ustedes que es la misma secuencia del engaño que Satanás hace constantemente en pensar que yo adoro a Dios, pero resulta que no estoy adorando a Dios y yo pienso que estoy adorando a Dios. Porque si yo adoro falsamente, estoy adorando a un Dios falso. Y Jeroboam hizo 2 puntos de adoración. Versículo 29. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Dios había dicho que tenían que ser descendientes de la tribu de Leví los sacerdotes. Los encargados del templo eran descendientes de la tribu de Leví. A él le pareció que no y él colocó sacerdotes como él quiso. Y miren lo que dice:
Luego instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes octavo. Yo le voy a pedir el favor allá arriba que me proyecten la imagen que tenemos para proyectar. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Ahí está la comparación entre los meses judíos y los meses nuestros. El mes judío comienza en Nisan, en la parte superior, el mes 1. Pero en comparación con nuestros meses, enero comienza en Shevat, en el 11. Y si hacemos la secuencia y seguimos la trascendencia de los meses, el mes octavo, ¿cuál es? El mes que está aquí abajo, ¿cierto? Heshvan, el mes octavo. Jeroboam instituyó la fiesta al día 15 de ese mes. Si ustedes se dan cuenta, los meses judíos están exactamente en la mitad del inicio de los meses nuestros. Los 15 días del mes octavo, Heshvan, es exactamente al final de ¿dónde? De octubre. Tomó Jeroboam una fiesta completamente pagana y la metió como fiesta solemne de Jehová. Y la instituyó con sacerdotes que no eran de los hijos de Leví. Una abierta rebelión en contra de Dios. Una abierta rebelión en contra de lo que Dios había mandado en su palabra. En esto cayó el pueblo de Israel. Y comenzaron a adorar a Dios en un día que no había sido instituido como fiesta solemne, en un lugar donde no había sido instituido como lugar de adoración, y adorando un becerro. A eso cayó el pueblo de Israel. Y la palabra de Dios dice que por ese pecado fue destituido Jeroboam con toda su descendencia. Fue raído del pueblo. ¿Será entonces que es somero o que no tiene importancia el mirar cuáles son las prácticas o las cosas que nuestros niños, nuestros jóvenes pueden estar realizando? ¿Será que es importante que yo comprenda a través de la palabra del Señor qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy siguiendo? El Señor nos hace un llamado a nosotros para que nos demos cuenta cómo la influencia del enemigo puede permear nuestras prácticas, incluso al punto de echar a un lado lo que la palabra del Señor dice. Y pensar que dejarlo así y permitir que poco a poco vayan entrando ciertas prácticas no tiene ningún problema. Finalmente nos puede apartar de Dios. Finalmente nos puede apartar de Jehová. Ahora, más aún, quiero que me acompañen a Números capítulo 25. El libro de Números, en el capítulo 25, narra un acontecimiento en la historia del pueblo de Israel mientras iba por el desierto. Números 25, del 1 al 3. Dice: Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Moab, el pueblo moabita, adoraba al dios Sol, que se llamaba Moloc. Y su culto, el culto a Moloc, se realizaba con orgías, con vino, con todo tipo de degeneración. Era el culto que ellos realizaban. Y el pueblo de Israel, al ver las prácticas de los pueblos paganos, se fueron en pos de los dioses paganos. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 2: los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El pueblo de Israel adorando a Moloc. Ahora, la Biblia dice: el pueblo comió. ¿Por qué? ¿Por qué resalta el puntico de que el pueblo comió? ¿Será que hay algo en la comida que puede ser
influencia para nosotros de manera espiritual? Miren lo que dice Salmo 106, 28. El Salmo 106, en el versículo 28, dice: se reunieron a sí mismos en Baal Peor y comieron los sacrificios ¿a quién? A los muertos. Los sacrificios que hacían a los muertos, nosotros hoy conocemos que hay una fiesta que se llama la fiesta a la diosa muerte, que normalmente se practica en México. Pero hay algunas culturas y algunos pueblos que adoran a la muerte. Y incluso están en diferentes puntos del planeta que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero tienen la misma esencia y tienen la misma dirección. Ahora, ¿ustedes alguna vez se han puesto a pensar por qué las pirámides de Egipto tienen la misma forma que tienen las pirámides en Sudamérica? ¿Sí las han visto en Centroamérica? Que hay pirámides y son iguales a las pirámides de Egipto. Bueno, guardando la proporción que las pirámides de Egipto son mucho más grandes. Pero la forma escalonada de la construcción es la misma. ¿Cómo se comunicaban entre ellos para indicar que esa era la forma de construir las pirámides? Ellos no podían entrar en internet y mirar cómo era la foto de la pirámide de Egipto para hacerla de acá igual. No podían. Pero ¿por qué traían ese pensamiento igual? Porque venían del mismo sitio, de la Torre de Babel, con la misma influencia, con el mismo pensamiento, y guiados por Satanás. ¿A dónde iban a llegar? A una civilización completamente pagana, completamente guiada hacia la destrucción. Y como Satanás es experto en imitar las cosas de Dios, en simular las cosas de Dios, cada uno de esos pueblos, bueno, y eso no es el tema, pero cada uno de esos pueblos trae el mismo concepto de la deidad. ¿Sí lo han escuchado? Que cada uno de esos pueblos tiene una trinidad, una triunidad: el dios Sol, la diosa Luna y el Hijo. En Egipto, en Babilonia, en los pueblos precolombinos, todos tienen el mismo concepto. Y hay personas que dicen: la deidad de la cual nosotros creemos perfectamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios, eso es una doctrina pagana porque viene de los pueblos paganos. Los pueblos paganos creían lo mismo, pero eran dirigidos por Satanás. Y Satanás les pervirtió la mente para que ellos comenzaran a adorar al Dios Padre como el Sol, la diosa Madre como la Luna y el Hijo del Dios Sol como el Salvador. Pero completamente envuelto en lo que el Satanás quería que ellos hicieran. Nosotros hoy en día, gracias a nuestro Salvador Cristo Jesús y a su palabra, tenemos la verdad que puede salvarnos y apartarnos de aquellas prácticas y aquellas cosas y aquellos pensamientos y aquellas teorías que pueden desviarnos de la verdad, sobre todo en este tiempo. El pueblo de Dios se sentó a comer la comida sacrificada a ídolos como consecuencia de haberse apartado de Jehová y comenzar a practicar las cosas que los pueblos paganos hacían. Y aún peor, ahí mismo en el capítulo 106, versículo 36 al 39, dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Sacrificaron a quién? A sus propios hijos. El pueblo de Israel, el pueblo que conocía la verdad, el pueblo que sabía quién era el Dios verdadero, entregó a sus hijos y los mató en servicio a Moloc, en servicio a Astarte, en servicio a los dioses paganos. Entregaron a sus propios hijos. Habían unos ídolos de Moloc que eran huecos, eran de metal y eran huecos, altos, y tenían los brazos extendidos.
Y eso le colocaban brasas por debajo, y eso se calentaba a tal punto que el metal se colocaba rojo, y ahí depositaban a sus bebés. Los hijos de Dios, el pueblo de Israel, entregó a Moloc, a Tarté, a todos esos dioses paganos, la vida de sus propios hijos, donde la palabra del Señor dice: no hagas pasar a tu hijo por fuego. De eso está hablando, que el propio pueblo de Israel, el propio pueblo de Dios, entregó la vida de sus hijos a los dioses paganos. ¿Hasta qué punto una persona que conoce de Dios, influenciada por un pensamiento del enemigo, puede hacer tanto daño a sí mismo, a su familia y a su iglesia? No estamos hablando de salir con una calabaza a pedir dulces. Estamos hablando de qué es lo que hay en el corazón de nosotros, qué es lo que hay en nuestra mente. Y lastimosamente, el pueblo de Israel, el pueblo que sabía y era escogido por el Señor, pensaron que ellos eran los únicos y que ellos podían hacer lo que quisieran porque Dios los había escogido y eran salvos. Y podían hacer lo que ellos quisieran y podían adorar a cualquier Dios, a los que ellos quisieran. De todas maneras, ellos seguían creyendo en Dios. Por eso el mensaje de Elías fue tan contundente. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos aguas? Si es Jehová, vete con Jehová. Si es el otro, vete con el otro. Pero no estés caminando entre las dos aguas. Y esa es la condición de nosotros hoy en día. No porque practiquemos Halloween, no porque salgamos a pedir dulces o porque nos disfracemos, sino porque estamos en las dos aguas. No nos definimos. No estamos o con el Señor o estamos fuera del Señor. Porque la Biblia dice: ojalá fueras frío o caliente. Ojalá no supieras nada, porque tienes la oportunidad de salvarte. Ojalá fueras caliente, o sea, entregado completamente a Dios. Pero no, somos laodicenses. Ya yo conozco eso. Ya yo sé que el Señor salva. Ya yo sé que el espíritu de profecía es el espíritu de la verdad. Sí, ya yo conozco eso. Ya yo sé eso. Yo no necesito que me explique nadie eso. Ya yo lo conozco. Y estamos perdidos dentro de la iglesia. Estamos perdidos con el rótulo de adventistas. ¿O es que cuando venga Jesús le vamos a mostrar el acta bautismal? ¿Eso es lo que vamos a mostrar? No. El Señor va a hacer un examen de nuestro corazón y va a determinar si el carácter nuestro es el carácter de Cristo Jesús. Si no es el carácter de Cristo Jesús, nos perdimos. Así seamos ancianos, pastores, predicadores, cantantes, lo que sea, no reflejamos el carácter de Cristo, estamos perdidos. Así que hoy más que nunca, el pueblo de Israel, nosotros necesitamos volver a Dios. Necesitamos postrarnos ante el Señor y decirle: Señor, perdóname, porque no estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Perdóname porque no he hecho nada. Perdóname porque me siento en la banca y no hago más nada. Perdóname porque, Señor, yo no estoy cumpliendo la misión, porque no estoy llevando almas a Cristo, porque no me esfuerzo por hacer nada. Perdóname. Y el Señor hará lo que tenga que hacer en nosotros. A través del poder del Espíritu Santo nos transformará y nos mostrará el camino que tenemos que seguir. Esto no es un asunto de Halloween. Esto no es un asunto de la fiesta que cumple el mundo. Esto es un asunto de qué estamos haciendo nosotros. ¿Qué estamos haciendo como ancianos, como jóvenes, como niños? ¿Qué estamos haciendo? ¿O es que pensamos que Jesús viene dentro de 50 años? Dentro de 100 años. Jesús está a las puertas. Jesús está pronto a venir. Y está necesitando que su iglesia, su pueblo, el tercer Elías, se levante con poder y predique y haga lo que tenga que hacer. Pero nosotros decimos: no, que lo hagan los pastores, que lo hagan los que predican, que ellos son los que tienen que hacer. Es necesario que nosotros hoy en día, cumplamos lo que el Señor ha mandado y analicemos las promesas que el Señor nos ha dicho. ¿Saben algo? Cuando uno da estudios bíblicos, hay una promesa que uno se la aprende muy fácil. Joel 2:28. ¿Qué dice Joel 2:28? A ver, los que se han aprendido Joel 2:28. Por lo menos los aventureros, los conquistadores.
Dice la palabra del Señor en Joel 2:28. ¿Y después de qué? Y después de estas cosas, ¿qué haré? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ocurrirán milagros portentosos, ocurrirán cosas maravillosas. El Espíritu Santo se derramará con poder en su iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿después de qué? La Biblia dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿Saben? Un principio fundamental de interpretación profética es que para uno entender un texto tiene que leer su contexto inmediato. El contexto inmediato se encuentra en los versículos posteriores o en los versículos anteriores. Si no se entiende a cabalidad, hay que leer todo el capítulo. Y si no se entiende a cabalidad, hay que comprender el contexto de todo el libro para poder comprender qué significa un texto. El texto de Joel 2:28 me viene como consecuencia de algo que Jehová ha dicho anteriormente. Y si ustedes leen a partir del versículo 1 de Joel 2, dice: tocad trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene ¿qué? Porque viene ¿qué? El día del Señor, viene el día de Jehová. ¿No es eso lo que tenemos que predicar nosotros? ¿No es el mensaje que nosotros como adventistas tenemos que decir, que viene el día de Jehová? Y el Señor está diciendo, tiemble toda la tierra. Y a veces no tiembla ni nuestra casa, porque no reflejamos nada. Tiemble toda la tierra, porque viene el día de Jehová, el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Y más adelante el Señor comienza a describir que como pueblo tenemos que hacer. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, versículo 15. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun a los que maman, salga de su alcoba el novio y de su lecho la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona Jehová a tu pueblo y no lo entregues al oprobio. El Señor está haciendo una amonestación terrible, porque viene el día de Jehová y está diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. No le está hablando a los que están afuera, le está hablando ¿a quién? A nosotros, al pueblo de Dios. Le está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, toca trompeta, anuncia el día del Señor. Y cuando haya eso, cuando haya el arrepentimiento, cuando haya la entrega al Señor, cuando le entreguemos completamente la vida al Señor y estemos anunciando con poder la segunda venida, y después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vendrá como consecuencia de las primeras cosas. Vendrá como consecuencia de mi entrega completa al Señor. Pero nosotros le decimos al Señor: ay no, Señor, ya yo soy adventista hace 30 años ya. Ya yo sé. Ya yo sé que viene la ley dominical, ya yo sé que viene yo sé que viene el fuerte pregón, ya yo sé que viene esto, yo sé que viene lo otro, yo sé que nos vamos para el monte, yo sé que del monte vamos para el otro lado, ya yo sé eso. A mí nadie me tiene que enseñar eso. Ya yo lo comprendo. ¿Saben qué pasa? Estoy perdido. Estoy perdido porque no estoy viviendo lo que sé. No estoy compartiendo lo que me han enseñado. No estoy viviendo a cabalidad el ser un adventista del séptimo día. Y el Señor nos llama hoy, en este momento, para que consagremos nuestra vida al Señor. Vamos a escuchar una melodía especial. Y si tú sientes en tu corazón de verdad, no porque te están viendo ni porque el hermano me está al lado, nada. Si tú sientes de verdad que tú tienes que arreglar tu vida con el Señor y que tú tienes que consagrarte al Señor y que a partir de hoy tú le vas a decir al Señor: Señor, perdóname y ayúdame a consagrarme. Colócate en pie cuando escuches la melodía
y dile al Señor: Señor, perdóname y ayúdame. Quieren fama tener, fortunas y mansiones también, mas comprendo que el valor no está en lo que pueda alcanzar, ni las riquezas pueden medir la grandeza de su ser. Pero si lo es, seré fiel a mi Señor, fiel al Salvador, mi vida disponer, rendirme ante Él. Olvido mi pasado, mi vida nueva es, fiel al sacrificio, fiel al Salvador. De su poder, me ayuda a luchar y ganar la fe. Y cuando ante el trono me encuentre yo, pueda oír su dulce y tierna voz. Que orgulloso esté mi Dios de mí, por su amor soy vencedor. Decido entonces hoy ser fiel a mi Señor, fiel al Salvador, mi vida disponer, rendirme ante Él. Olvido mi pasado, mi vida nueva es, fiel al sacrificio, fiel al Salvador. Acepto ser un siervo fiel, al mundo un libro abierto soy, fiel a mi Señor, fiel al Salvador, mi vida disponer, rendirme ante Él. Olvido mi pasado, mi vida nueva es, fiel al sacrificio, fiel a Jesucristo, fiel al Salvador. Fiel al gran yo soy. Amén. Amén. Si tú hoy quieres ser fiel al Salvador,
y quieres sellar tu pacto con el Señor, con el Creador, y decirle: Padre, coloca tu Santo Espíritu en mi vida y ayúdame a ser un instrumento de salvación para otras personas. Este es el momento en que tú puedes hacerlo. Y el Señor hará en tu vida lo que tenga que hacer. Oremos. Señor eterno y Dios todopoderoso, ante tu presencia, oh Padre Santo, inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos en señal de reverencia y de adoración ante ti, Señor. Ante tu presencia, oh Padre Santo, solamente podemos callar y suplicarte que tengas misericordia de nosotros. Para este tiempo, oh Señor, tú has levantado un pueblo para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ese pueblo, Señor, está con la misión de reflejar a Cristo Jesús y predicar ese evangelio para anunciar que tú regresas pronto. Iluminar toda la tierra, Señor. Hasta este momento no hemos cumplido con lo que tú nos has mandado. Hasta este momento no hemos hecho el mayor esfuerzo. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y te suplicamos que de este día en adelante tú derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y nos consagres a ti. Nos apartes de aquellas cosas, Señor, que nos impiden estar en comunión contigo. Que arranques de nuestra vida, de nuestro carácter, aquellas cosas que están impidiendo ser salvos. Tú conoces nuestro corazón, Señor. No hay nada que se pueda esconder delante de tu presencia. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces lo que hay en lo profundo de nuestra alma. Tú sabes cuáles son nuestras inclinaciones y nuestros pecados. Escudriñanos, Señor. Y a través de la sangre de Cristo Jesús, límpianos y permítenos estar puros delante de tu presencia. Y que con el poder de tu Santo Espíritu nosotros podamos predicar tu evangelio, llevar tu palabra con poder a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que tú pronto vuelvas a esta tierra, Señor, y nosotros vayamos a morar contigo por toda la eternidad. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias porque nos amas tanto que diste la vida de tu Hijo por nosotros. Ayúdanos a hacer lo que nos corresponde y a vivir para ti. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor.